esta semana, antes de comenzar el mensaje, quiero agradecer a los hermanos de Príncipe de Paz El Paso, porque esa pequeña congregación fue la que animó a que yo hiciera estos YouTube videos. También agradecer a Angélica Sebesta por los diferentes textos que me ha mandado, en donde el culto la predicación ha sido de bendición para su vida. Y así espero que para muchos esto sea de bendición. Ahora reconozco que en esta semana miles de personas han fallecido desde la última vez que nos encontramos. Y hay dolor. Hay muchas personas, como lo que vi en esta semana al estar yendo unos 2 días al Food Bank, en donde la cola iba por kilómetros y se notaba la necesidad que hay de las personas que no están recibiendo un salario, y mi corazón va hacia ustedes que están pasando por situaciones difíciles. Pero veamos hoy, para muchas personas Easter o el día de resurrección es cuando uno compra ropa nueva para lucir. Muchas iglesias aún preparan cantatas, aunque me imagino que este año no lo pudieron tener, para que sus artistas se luzcan. Ay, qué bonito se oyó el coro, o qué bonito se oyó la orquesta, o qué bonito cantaste, o qué bonito esto, qué bonito aquello. Y menos se oye de qué fue el mensaje que impactó mi vida. Ahora sí hay iglesias que quieren compartir las buenas nuevas de Cristo en esta temporada. Pero como Navidad, el día de resurrección, ha llegado a ser un buen tiempo para vendimia y negocios, y a lo mejor este coronavirus ha cambiado un poco pensar, aunque hay muchos que han salido a comprar como personas y también quiero agradecer a aquellos de ustedes que están teniendo que ir a las tiendas y trabajar, porque esos trabajadores que no ganan mucho están poniendo sus vidas para que usted y yo podamos ir a comprar comida o comprar aquello que necesitamos. Otros van al templo en este día para cumplir con alguien importante en su vida. Muchas veces es para cumplir con la mamá, ¿verdad? Pero Cristo queda a un lado en toda la festividad. En esta temporada con el coronavirus y la necesidad de aislarnos, podemos compartir al tener el modo de pensar de Cristo. Y usted puede afrontar las situaciones en su vida de hoy, al tener el modo de pensar de Cristo. Esto lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11, y dice así: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Al afrontar la situación hoy, al tener el modo de pensar de Cristo, no se aferra a algo. Siga mejor el ejemplo de Cristo que vemos en los versículos 5 y 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjense cómo dice en ese versículo, como la de Cristo Jesús. Lo que une al creyente es Jesucristo. Cristo Jesús es quien nos une, en quien pensamos lo mismo. Pero Cristo Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Él quiere que seamos humildes y no engreídos. Pero fíjense cómo sigue también. Debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, existiendo en forma de Dios, teniendo los atributos esenciales de Dios. Cristo en su estado preencarnado disfrutó los atributos de Dios, y los que los vieron en el cielo también lo percibieron, lo discernieron así, la esencia perpetua de Dios. Pero fíjese, no solamente en siendo por naturaleza Dios, sino no se consideró al ser igual a Dios. No se consideró ser equivalente a Dios como algo a que aferrarse. Él estuvo dispuesto a no aferrarse a sus derechos. ¿Cuántas veces oímos personas decir, quiero mis derechos? Y nos aferramos a aquello que pensamos que merecemos. El mundo muchas veces nos dice, tú mereces eso, y nos aferramos a eso en vez de ser como el Señor Jesucristo. El ejemplo que quiero usar es, unos se aferraron a que el coronavirus era un engaño, una trampa. Y dejaron de eso, pero ya fue demasiado tarde, hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿A qué se está aferrando usted? ¿Se está aferrando a una posición? Que tiene una posición importante y se aferra a eso, o una posesión, algo que para usted es demasiado importante y eso es lo que se ha aferrado, o una relación, no puedo vivir sin, ¿sí? O una filosofía en donde piensa que eso es lo más importante. Tenga el modo de pensar de Cristo, que en humildad, siendo Dios, no se aferró a eso. Pero también tenga la actitud de Cristo. Los versículos 7 y 8 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al ver estos versículos podemos explicar, se rebajó voluntariamente, se despojó a sí mismo, se vació, vaciarse,
Nadie le quitó el lugar, él mismo se rebajó. No se despojó de su naturaleza divina, se despojó de su ambiente divina de gloria, teniendo la gloria de Dios. Se rebajó a ser semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Tomó las características y los atributos de un esclavo. Su humanidad era tan cierto como su divinidad. El siervo sufriente del Señor es lo que podemos encontrar, como dice en Isaías 42:6, la segunda parte, y yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y en Isaías 49:6, la segunda parte dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Cristo sabía la razón que Dios Padre le permitió ser siervo, o como dice Isaías 53:3, pensando en el siervo sufriente, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ahora, no solamente dice eso, sino dice manifestarse y al manifestarse como hombre, hallándose en condición de hombre en los ojos de la gente, él era solo un ser humano. No veían su divinidad, solamente veían su humanidad. Se humilló a sí mismo. Es una humillación voluntaria. Cristo es el ejemplo supremo de renunciar a lo superior para el bien de todos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, les dice a aquellos que les dice que vengan y tomen su carga, y que Él va a quitarles la pesada carga que llevan. Pero fíjese también en estos versículos 7 y 8 habla de muerte y muerte de cruz. Jesús se rebajó a la muerte más despreciada, a la muerte más vergonzosa, a la muerte de un criminal en una maldita cruz. Isaías 53:5 nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El ejemplo que quiero utilizar es cuando el lavar los pies de las personas que llegaban a una casa le tocaba al sirviente más insignificado. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, le dice, ejemplo les he dado. Y lo que vemos ahí es de que Él mismo se había rebajado a el sirviente más insignificante. El esclavo más insignificante era lo que Cristo se había rebajado, y nos pide a nosotros que hagamos eso. Otro ejemplo que les quiero dar es cuando estuve en una reunión de líderes de la Convención Nacional Bautista de México hace muchos años. Nos tocó hacer la limpieza a algunos. Yo tenía un trapeador en la mano y llegó un líder de fuera y me vio, y él entonces en forma de burla me dijo, te queda bien ese trapeador, como diciendo, eso es lo que debes de estar haciendo, trapeando, eso es lo que te toca.
le voy a ser muy honesto al momento, me entró un poco de ira y luego me puse a pensar, ¿sabes qué? ¿Por qué te enojaste, Juan? Si el ejemplo de Cristo es de que lleguemos a ser sirvientes aún en algo tan insignificante que podamos hacer para el bien de todos. No hay nada demasiado insignificante que uno puede hacer. Y eso es lo que debemos de aplicar a nuestras vidas al ver este pasaje y esto que nos pide hacer. Pero también, no solamente llegamos a ver que no se aferre a algo y tenga la actitud de Cristo, sino también para que Cristo sea exaltado. En los versículos 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Veamos lo que dice ahí, Dios lo exaltó. ¿Cómo pudo Dios Padre exaltarlo más de la gloria que disfrutó antes de la encarnación? Si llegamos a ver, cuando estuvo en gloria, lo tenía todo. La respuesta está en que regresó al cielo como hijo del hombre, igual que hijo de Dios. Cuando había bajado, nada más bajó como hijo de Dios. Cuando volvió a subir, fue exaltado en donde es hijo de hombre y también hijo de Dios. Y dice ahí, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre sobre todo nombre? Y solamente hay uno, y eso es Jesús. Sencillamente, simplemente Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y luego nos pide para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Es el reconocimiento universal de la majestad y el poder de Dios. No es una obligación de rutina o mecánica a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces se va a doblar toda rodilla. Lo van a reconocer, lo reconocen los ángeles en el cielo, lo reconoce nosotros aquí, lo reconoce cada persona que va a llegar ante el trono de Dios. Va a doblar su rodilla para que confiese que Cristo es el Señor. Al declarar a Jesucristo como Señor y hacerlo realidad en su vida, está declarando el verdadero carácter y dignidad de Jesucristo. Y es la base y el objeto de nuestra adoración. La base y el objeto de nuestra adoración es Jesucristo. Uno lo puede reconocer al confiar en Cristo. Otros lo reconocerán cuando es demasiado tarde en el juicio final. Mi deseo es que usted lo confiese y confíe en Cristo ahorita, dejando que Él tenga control y tenga señorío en su vida. Que esa palabra señorío no llegue a ser nada más otro dicho, otro decir que se dice, sino que llegue a ser una realidad en cada uno de nuestras vidas. Para gloria de Dios
Padre. A fin de cuentas, Jesús entrega todo poder, toda autoridad y honra al Padre, para que Dios sea enaltecido, glorificado, engrandecido, honrado. La manera que lo podemos aplicar a nuestras vidas es que haga todo para que Cristo sea exaltado. En conclusión, en esta temporada que uno debe salir, que uno no debe salir, puede lamentarse de no poder lucir algo, enorgullecerse, o pueda tomar la actitud de Cristo y humillarse para aceptar el regalo de Dios, que es Jesucristo, o reconocer el señorío de Cristo para poder servir al prójimo, dar un vaso de agua, un lonche, una sonrisa o un acto de bondad en el nombre de Jesús. Mi oración es que en esta semana pueda dejar que Cristo sea exaltado y tener victoria como Cristo al resucitar tuvo victoria. Este coronavirus ha cambiado muchas cosas. Muchos esperaban con expectativa el March Madness, o sea, el básquetbol colegial, que en estos días anteriores hubiéramos visto quién era el campeón de las universidades. Otros el comienzo de las grandes ligas de béisbol, pero en realidad, y otros el fútbol, sea aquí en Estados Unidos o sea allá en México, en donde llegamos a ver, bueno, ¿y quién va a ser campeón? La realidad es que el deporte muchas veces ha llegado a ser un Dios a que aferrarse. Y ahora que no lo tenemos, muchos están viendo juegos de años anteriores. Eso es lo que están pasando por la tele. Honestamente yo no los he visto, pero veo los anuncios de que lo pueden ir a ver. Y todavía nos queremos aferrar a algo. Espero que podamos en humildad dejar aquello que pensamos que no podemos vivir sin ello y agarrarnos, aferrarnos de la mano de Dios. Ahora, antes de que uno le echan, yo puse deporte porque me gusta mucho el deporte, pero a lo mejor hay otra cosa que a que usted se ha aferrado, que ha llegado a ser su Dios en vez de dejar que Cristo tenga señorío en su vida. Ponga eso en las manos del Señor y deje que Él tenga control. Y aferrémonos a la mano de Dios y dejar que Cristo realmente sea Señor. Que en esta semana Dios lo pueda abrir su entendimiento y su corazón para aquello que usted puede hacer para su reino, y poder aquellos de ustedes que me han escuchado y se han alejado de Dios, se puedan acercar a Él confiando en Él, porque Él le va a dar la mano. Vamos a orar. Señor, que en esta semana Tú hagas tu obra en nuestras vidas y que podamos ver que en este día de resurrección también personas puedan venir a los pies tuyos y ver que tú eres realidad, aún en un tiempo difícil como es la de hoy, que podamos afrontar la situación al tener el modo de pensar de tu Hijo Jesucristo. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.